La victoria de la cruz se volvió personal para cada estudiante que aceptó a Jesús, al Señor, esa noche. Y hermanos, mi oración para el día de hoy es que la victoria de la cruz también se vuelva en algo personal para cada uno de nosotros en esta tarde, y que escuchemos su voz y recurramos a Él. Y el día de hoy, en lugar de estar en Hechos, ahí se lo dejo como para que lo estudien, como tarea para que lo estudien en casa esta semana. Pero estaremos hablando más sobre el mensaje de la resurrección y el impacto que tuvo y sigue teniendo en nuestras vidas. Hermanos, la vida es dura, pero celebramos y reconocemos que Dios es bueno y que ha vencido, y llegó la oscuridad, pero la luz lo venció. Él ha resucitado. Y déjame decirte, ¿sabes qué sucede al final? ¿Sabes qué sucede al final? Cuando la vida llega a un fin, ¿sabes qué sucede al final? Un nuevo comienzo. Y eso se nos hizo revelado cuando se levantó y venció la muerte. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por esta tarde. Señor, reconocemos que eres un Dios grande. Y Señor, te adoramos por quien tú eres, y te damos gracias esta mañana, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de poder estar aquí reunidos como iglesia, poder escuchar tu palabra. Y pido, Señor, por este servicio, este mensaje, Señor, que sean tus palabras que fluyen de mi boca, no las mías. Y pido, Señor, que seas tú tocando corazones esta tarde. Y que, Señor, la cruz se convierta en algo personal en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Te dejamos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de llegar al domingo, antes de llegar a ese domingo, en esa mañana cuando la tumba estaba vacía, ¿por qué no tomamos un momento y nos regresemos unas horas atrás? Cuando el silencio del sábado llenaba la ciudad. ¿Por qué? Porque lo único que uno podía hacer fue esperar. Y hace apenas unas horas no dormiste porque no se te quita la imagen de cómo aquel a quien crees lo golpeaban, cómo le rompieron los huesos, cómo le azotaron la espalda. Y sobre todo escuchaste el grito, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios mío. Pero cuando dijo consumado es, fueron casi las últimas palabras del viernes. Y cuando escucharon lo que dijo Jesús en esa cruz el viernes, consumado es, muchos lo interpretaron, de hecho casi la mayoría lo interpretaron como que se acabó, está terminado. Y hermanos, algunos nosotros nos sentimos así ahora mismo. La vida tal como lo conocemos se acabó. Y tal vez usted está sentado aquí hoy diciendo que se acabó, perdí mi trabajo. Muchos de ustedes podrían estar pasando por ciertos obstáculos en la vida que han caído sobre ustedes. Y se levantaron esta mañana y vinieron a la iglesia con esperanza. Así como María y Marta, que vivían en Betania, quien era gran parte del ministerio de Jesús, le enviaron un mensaje a Jesús diciendo, aquel a quien amas está enfermo. O sea, su hermano de ellos, Lázaro. Lázaro, su nombre significaba literalmente aquel a quien Dios ayuda, o ayudado por Dios. Incorporado en su nombre está la expectativa de que Jesús, quien lo amaba, vendrá y lo sanará.
Tenemos la historia de Ezequiel. Ezequiel miraba en la valle los huesos secos, de los huesos sin aliento, de las situaciones sin solución. Hermanos, déjenme les digo, Dios puede hacer lo imposible posible. Pero la parte que queremos evitar es el sábado. La parte donde queremos que Dios grite, pero ni siquiera hay un susurro. Solamente existía el silencio. Ezequiel dijo que la mano del Señor estaba sobre mí. Y vi un valle lleno de huesos que estaban muy secos. Ezequiel dijo que el Señor me hizo una pregunta: hijo del hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Y lo que dijo Ezequiel me suena mucho como a lo que sonaba el sábado. No lo sé, Señor. No lo sé, no sé qué me espere el día de mañana. No sé cómo podré continuar un día más. No sé lo que voy a hacer. Él dijo: solo tú sabes, Señor. Algo comenzó a suceder cuando la palabra del Señor vino a Ezequiel. La palabra del Señor vino a Ezequiel y él le dio una instrucción. Él dijo: Ezequiel, sé que no lo entiendes. Sé que no puedes explicarlo y sé que lo que estás viendo parecen huesos en el valle. ¿Recuerdas lo que María y Marta le dijeron a Jesús cuando finalmente tuvo Jesús el nervio de llegar 4 días más tarde? Dijeron: ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Dónde estabas cuando te enviamos a buscar? No recibimos respuesta suya. Dios, oré y nada pasó. No pasó nada. Jesús no envió un mensaje porque Él era la palabra. Dice su palabra, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, cuando la palabra de Dios aparece ante una situación desesperada, no importa la situación, su palabra es tan poderosa. Y le dijo a esos huesos secos: haré entrar en vosotros aliento y volveréis a la vida. Cuando la palabra del Señor se enfrentó a esos huesos secos, no había ninguna otra opción más que ponerse de pie. Juan 11, verso 25 dice así: yo soy la resurrección y la vida. Jesús no resucitó solamente, Él es la resurrección. Una cosa es decir yo tengo y otra cosa es decir yo soy. Quiere decir que si Jesús solo hubiera resucitado, fue un evento, pero al ser la resurrección es un acontecimiento que es continuo, que no es de una sola ocasión. Él lo hizo una ocasión, Él resucitó a Lázaro en una ocasión, pero Él es la resurrección. Quiere decir que el poder de la resurrección no estuvo en un momento cuando la tumba quedó vacía, sino que el poder de la resurrección sigue vivo, sigue real. Pasan los años, pasan los días, pero el poder de la resurrección todavía existe de la misma forma que estuvo con Lázaro, que estuvo con Jesús. Porque el poder de la resurrección está en Jesús. Él es la resurrección, pero también dice que Él es la vida. Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este pasaje no solo nos habla del futuro eterno, habla del presente temporal. En el presente podemos experimentar la resurrección por creer en Jesús. Porque el que cree en Jesús tiene el poder de ver, tiene el poder de sentir vida donde hay muerte. Donde hay muerte puede haber
vida. Dilo conmigo, donde hay muerte, puede haber vida. ¿Y por qué puede haber vida? Porque Jesús es la resurrección. Jesús puede dar vida porque Él venció a la muerte. La muerte fue vencida por Él, repito, no por un acontecimiento, sino porque Él es la resurrección. En Él está el poder de dar vida a lo que está muerto. Jesús tiene autoridad sobre lo muerto. Jesús tiene autoridad sobre lo muerto. Él tiene autoridad. Y cuando hay muerte, muerte espiritual, Jesús tiene poder aún de traer vida a lo que está muerto para que se crezca y se multiplique. Ese poder está en Él. Y al nosotros estar conectados con nuestra fe en Jesús, al creer nosotros en Jesús, Jesús puede traer vida a las áreas que pueden existir muertas en vosotros. Y hermanos, tristemente muchos en este mundo están espiritualmente muertos. Pero las buenas noticias es que Dios tiene poder para traer vida. Ahora depende de nosotros si vamos a tener esa disponibilidad de llevar su palabra de vida afuera de estas puertas y compartirlo con los que están espiritualmente muertos. ¿Por qué no me acompañan a Colosenses capítulo 2? Colosenses 2, versos 13 y 14. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo, al decirle a los colosenses de los decretos que había contra ellos, contra nosotros, es decir, que todos hemos violado la ley de Dios. Violamos los 10 mandamientos, violamos lo que el Señor nuestro nos enseñó. Entonces todos hemos violado la ley de Dios. Entonces todos tenemos una lista de deudas. Y lo que dice es esto: que perdonándonos todos nuestros pecados y anulando, o sea, borrando, destruyendo la lista de deudas. Y dice así: el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y al decir quitándola de en medio, quiere decir que la quitó de en medio y no va a regresar a mí. Así que cuando Dios perdona nuestros pecados, no lo perdona únicamente por un periodo temporal. Al perdonarlos, están perdonados, borrados, son destruidos. Dice clavado en la cruz. Aquí simplemente se refería a esto, que es exactamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos los que le recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ¿qué ha hecho? Borró totalmente nuestra deuda. Nos separa de ella. Nos libró de ella. La destruyó. Ya no está ahí. Ahora, ya somos libres. ¿Qué hizo Él? La clavó en la cruz en la persona de Jesucristo. Y hermanos, es triste porque aunque la cruz es un símbolo del amor de Jesús hacia nosotros, es triste. ¿Sabe por qué? Porque es también un símbolo y es una representación, representa lo quebrantados y los pecadores que somos, que éramos, que Él necesitaba morir en esa cruz para que tuviéramos esperanza. ¿Quién nos dice Romanos 3:23? Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo cuanto, a causa del pecado que estamos
separados de Dios. Y la única manera en que podemos cerrar esa brecha es por la gracia de Dios y creyendo en Él. Y con esta idea en mente, no creo que haya un tema en ningún lugar en la Biblia, ni en ningún otro lugar tan importante como el tema del que hablaremos. Porque si no entiendo esto, nunca entenderá lo que Dios pretendía desde el principio. Si no lo entiende, nunca entenderá por qué y cómo Dios ha hecho lo que Él ha hecho. Ni entenderá por qué la gente aún trata de hacer lo mejor para ser salva y limpia en su pecado en vano. Por eso escuche con atención, recordando de que Dios ofrece el perdón a todos los que están dispuestos y listos para recibirlo. Y quisiera que se fijen en algo, en que la cruz es la respuesta a la deuda del pecado. Todos incurrimos en esa deuda cuando pecamos contra Dios. Y la cruz es la forma en que Dios se encarga de la deuda de la que ninguna persona, ni uno solo de nosotros podamos pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque somos incapaces de hacerlos. Vayan conmigo, acompáñenme a Isaías. Isaías 53. Isaías 53, verso 4. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, nosotros inicialmente estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros caminos pecaminosos, y merecemos la muerte. Mas sin embargo, a su gracia y amor hacia nosotros nos ofrece esperanza. Donde hay muerte, puede haber vida. Nosotros no podemos tener esa comunión con Dios, con el Santo, hasta que nuestra naturaleza pecaminosa sea transformada por su gracia mediante la muerte de Jesucristo. La única solución para que nosotros tengamos una relación personal con Dios, la única solución es la cruz. Vamos para atrás, de regreso a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. No es algo que podamos hacer. No basta con obras, ni basta con dar. Dice, justificados gratuitamente. Esto es algo que Dios nos da por su gracia, motivado por su amor, por la obra de Jesucristo en la cruz. Así es su redención. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica a que es de la fe de Jesús. Asimismo, como Dios es un Dios de gracia, también es un Dios justo. También es un Dios de justicia. Y Dios demostró su justicia mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. Y al decir que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, no significa que Dios dejará pasar nuestros pecados antes de ser salvo y a partir de ese momento. Es otra historia. ¿Por qué? Porque Dios Él no puede ignorar el pecado. Dios odia el pecado y no hay ninguno solo versículo que dice que lo ignora. Dice que cuando Dios lo puso por alto, ¿qué significa esto? Significa esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, se le pedía que trajera un cordero y lo degollaba y derramaba su sangre. ¿Significa que el derramamiento de esa sangre de este animal extraía el perdón de los pecados? No era así. Ese era un símbolo. Era simbolismo. Esa era la imagen que Dios grabó en las mentes de esos hebreos. Porque esa sangre no hacía nada. Por lo tanto, Dios perdonó los creyentes del Antiguo Testamento con base en su fe en lo que Cristo haría en el futuro. ¿Cómo podría Dios, quien es santo, quien es perfecto y justo, justificar, declarar inocente y borrar el pecado del que es el pecador? Cuando la ley de Dios dice, el alma que pecare morirá. Solamente hay una forma, y es mediante la crucificación. La muerte expiatoria significa el pago de Cristo con su muerte. Él pagó por mi pecado y su pecado en la cruz del Calvario. Y hermanos, esto es un regalo. Es un regalo. Y un regalo se puede ya sea aceptar o se puede rechazar. Y para aquellos que aceptan este regalo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, esa deuda es pagada. De eso se trata la cruz. Por eso tuvo que venir Jesucristo, vivir una perfecta vida, sin pecado, convertirse en pecado, tomar así nuestra deuda, para que nosotros, quienes no podíamos pagar esa deuda por ser pecadores, tomó por encima el pecado, pagó con su vida, libertando así a toda persona que está dispuesta a creer en Él, y haciendo disponible pasar la eternidad con Dios y no estar eternamente separado de Él. ¿Y por qué no van conmigo y leamos más acerca sobre esa mañana cuando la tumba quedó vacía? Abran sus Biblias a Lucas. A Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Verso 4. Estaban aún desconcertadas ante el caso, cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Verso 5. Que al ver cómo las mujeres que se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Verso 8. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresando del sepulcro llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Verso 6. No está aquí, ha resucitado. Esta es la noticia más grandiosa del mundo, porque si eso no era cierto, no tendríamos ninguna esperanza ni seguridad de una vida después de esta. Y quisiera pasar un poco de este tiempo hablando más sobre cuál es el mensaje de la resurrección. No es solo el hecho de que Cristo murió en la cruz y alguien lo puso en su tumba y la selló y los romanos del lugar la custodiaban. Ni solo el hecho de que la roca, la piedra, fue removida y de repente su cuerpo no estaba. Eso es el evento. Son las cosas que sucedieron. Pero ¿cuál es el mensaje de la resurrección? Hermanos, lo primero que entiendo sobre el mensaje de la resurrección es esto: que nuestro Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Señor y Maestro, el Hijo de Dios, está vivo. Él no está muerto. Y recordamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 16:24. Dice así a sus discípulos: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Y también vemos en Mateo 17, verso 22. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y al oír esto se entristecieron muchos. Lo que se ve a lo largo de los evangelios es una referencia tras otra de lo que Cristo dice a sus discípulos. Yo tendré que morir, pero no me quedaré ahí. Resucitaré de entre los muertos. Y eso fue lo que sucedió. Porque esa mañana, cuando vinieron a preparar su cuerpo o a agregar los especies, los perfumes, no pensaron que había resucitado. Y llegaron y no estaba ahí. Y escuchen cuando diga esto: el mundo necesita oír de esta verdad. El mundo necesita oír la verdad de que el Dios quien servimos, el Dios vivo, el Hijo de Dios, Señor Jesucristo, no está enterrado en esa tumba, no está aquí. La ausencia es que nos hace regocijar. Es su ausencia que nos hace regocijar. Y alguien dirá: bueno, si no está ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está si no está en esa tumba? Y le diré dónde está, porque la Biblia es muy clara sobre dónde está Jesús. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10 por un momento. Veamos este pasaje en Hebreos 10. La Biblia nos dice todo lo que tenemos que saber. Y si alguien tiene duda acerca de dónde está el Señor Jesucristo, si ha resucitado, la Biblia dice en Hebreos 10, verso 12: pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mi Cristo resucitado está sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde está. ¿Y qué está haciendo? La Biblia nos dice exactamente lo que hace, porque nos dice en el capítulo 7 de Hebreos, verso 25, dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Dónde está la diestra del Padre? ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. ¿Y qué hace aparte de interceder y presentarse como nuestro abogado? La Biblia nos dice en capítulo 14 de Juan 14, vayamos allá un momento. Juan 14, aquí hay algo más que hace. Juan capítulo 14, verso 1, le dice Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Y si me fuere, verso 3, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué hace sentado a la diestra del Padre? Intercede por nosotros y al mismo tiempo prepara el cielo para nosotros. Y lo siguiente último que diré es simplemente esto: espera que el plan del Dios, del Padre, se complete, y luego volverá por todos nosotros, sus hijos. ¿Dónde está? Sentado a la diestra del Padre, pero también está en otro lugar. O sea, no solamente está sentado a la diestra del Padre, sino que vive en el interior de cada uno de los hijos de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, quien nos selló y mora en nosotros cuando lo recibimos como Salvador. Vamos al capítulo 15 de Juan. Vamos al capítulo 15 de Juan, a la más gráfica imagen que Cristo podría haber pintado para nosotros y para sus discípulos, para recordarnos que Él está en nosotros, y también para decirnos y explicarnos la relación estrecha que tiene con cada uno de sus hijos. Él dice en Juan 15, verso 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, preparando el cielo para nosotros, y al mismo tiempo vive en el interior de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y podemos decir que uno de los mensajes de la resurrección es que nuestro Cristo está en efecto vivo y eternamente vivo. El segundo mensaje para aquellos que están tomando nota es esto: nuestros pecados están perdonados y estamos eternamente seguros en Él. Nuestros pecados están perdonados y estamos eternamente seguros en Él.
Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, al iniciar de este primer capítulo, Pablo habla de cómo hemos sido escogidos por Cristo. Y luego dice verso 7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y también en Pedro capítulo 1, cuando describe lo que Cristo hizo por nosotros, Pedro capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es el mensaje de la resurrección? El mensaje de la resurrección es que nuestro pecado está perdonado. El mensaje de la resurrección es que nosotros estamos eternamente seguros en Él. ¿Y es todo eso el mensaje de la resurrección? No lo es, porque también vamos a experimentar una resurrección corporal. Acompáñame a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, Cristo llama a esta resurrección de vida. Y aquí en este capítulo 15, quisiera que nos fijemos en algunas cosas. Nosotros también experimentaremos una resurrección corporal. Dice así en el verso 23 del capítulo 15, 1 Corintios. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La primera persona en resucitar de entre los muertos y vivir para siempre es el Señor Jesucristo. Aquellos a quienes Jesucristo resucitó en su tiempo se murieron, pero Cristo resucitó de entre los muertos y vive por siempre. Y así es el mensaje. Así el mensaje aquí es este: que todos los que somos sus hijos también vamos a tener una resurrección corporal. Juan 6:37 dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El mensaje de la resurrección es de que para aquellos quienes lo recibieron, nuestro pecado está perdonado y estamos eternamente seguros en Él. Y no es solo eso, sino que el cielo será nuestro hogar eterno. El mensaje de la resurrección es de que el cielo es nuestro hogar. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero. No es nuestro hogar este mundo. Nos dice Jesús en su palabra en el libro de Juan: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé lugar. Vendré otra vez, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y pudiéramos pasar mucho más tiempo hablando sobre lo que dice la Biblia del cielo. Pero miren, lo más importante del cielo no es de qué están hechas las calles.
si serán castillos o si serán otra cosa, eso no es la cuestión. Sino lo más importante es de que será Dios está ahí. Lo más importante será que Dios está ahí. El trono de Dios está ahí. Cristo está ahí. Y estaremos nosotros ahí. Vamos a servirlo, a adorarlo, a alabarlo y a vivir con Él y los amados. Todo lo que Dios nos ha preparado, podemos creerlo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, lo cual apoya todo lo que Él ha dicho. Y si no hubiera resucitado, diríamos esto, otros han hecho todo tipo de promesas. Y podemos ver en la Biblia y ver todas estas cosas, pero ¿cómo saberlo? El hecho de que Él resucitó, eso es evidencia. Es la prueba final de que Él es hijo de Dios, la prueba final de que Él es divino, la prueba final de que sus promesas son verdad. Y dice que nos ha preparado un cielo, y ahí es donde toda persona escrita en el libro de la vida del Cordero pasará la eternidad. Hermanos, un día, cuando esta vida se termina, tenemos esa esperanza de que todos aquellos quienes le recibieron como Salvador, vamos a conocerlo e iremos a pasar toda nuestra eternidad con Él. Y le hago la invitación que si usted está aquí sentado en este lugar y no ha experimentado esta esperanza que solamente tenemos los que estamos en Cristo, el tiempo es ahora. ¿Por qué? Porque el día de mañana no es prometido. Y si están interesados, hermanos, después de orar, acércase a nuestro pastor, a mí, a nuestros líderes de esta iglesia. Estamos aquí, hermanos, para servirles. Jesús vino a vivir una perfecta vida en forma de hombre. Fue clavado en esa cruz, pagó esa deuda de nosotros por nuestros pecados y murió. Pero la historia no se acaba ahí. Él venció la muerte y resucitó y ahora vive y está preparando lugar para nosotros, para que un día estaremos nosotros eternamente con Él. Jesús vive. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy nos regocijamos, Señor, porque tú vives. No estás en esta tumba, Señor. Y vives entre nosotros a la diestra del Padre y preparas lugar para aquellos hijos que te aceptaron, Señor. Señor, pido por aquellos que están espiritualmente muertos, Señor, pido por sus vidas. Y reconocemos, como hemos hablado el día de hoy, que tú das vida a lo que está muerto. Y Señor, danos esa esperanza, Señor, y danos ese privilegio de poder salir de esta puerta y no dejar este mensaje aquí, Señor, sino salir de esas puertas y compartir tu palabra a aquellos que están muertos espiritualmente. Señor, te dejamos lo que resta de este día, Señor, en tus manos. Y pido, Señor, que bendiga los alimentos que estaremos comiendo en un segundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.